6:04 de la tarde, sean bienvenidos un día más a Granada TV, un saludo, muy buenas tardes, disfrutando como cada tarde en este ratito que nos colamos a tomar café con todos ustedes. Ya nos gustaría nosotros estar en la mesa camilla calentico, que decimos en Granada, pero bueno, estamos haciéndole compañía desde aquí, desde este pequeño saloncito de las instalaciones de PTV Granada, donde además vienen muchas cosas, no solo este fin de semana, sino la semana que viene, que ahora, bueno, sí, se los voy a contar, porque el próximo sábado, vamos a tener pues, una de esas citas. A nosotros, si hay algo que nos gustan, es la adrenalina de los directos. Pues el próximo sábado, a partir de las 12 de la mañana, vamos a estar en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada para llevarles a sus hogares la presentación del cartel oficial de la Semana Santa del año 2023, que además promete y mucho. Ya saben, autor Manuel Prados. Ya conocemos algunas cositas, como que hay elementos distintos a los pictóricos, que en fin, Manuel Prados siempre nos sorprende de forma grata y además lo hace aportando, que esto creo yo que es muy importante. Presentado por otro de los compañeros comunicadores, David Jiménez Rodríguez Muriel. Nosotros vamos a estar a partir de las 12 de la mañana en directo. PTV Granada te lleva en directo la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Granada 2023. Este sábado, desde las 12 del mediodía, te contaremos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada la presentación del cartel más esperado. PTV Granada, con nuestras tradiciones. Próximo sábado, 14, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, a las 12 de la mañana, aquí en directo, presentación del cartel oficial de la Semana Santa del año 2023. ¿Y qué vamos a tener en la tarde de hoy en Granada TV? Pues ya saben que se lo adelantamos, como siempre, en nuestro sumario. Tenemos que empezar con la canción del día, si es que todo el mundo habla de ella, hasta los debates políticos se están hablando de esta canción de Shakira Bizarro, que además ya ha sido la canción en la historia de YouTube con mayor impacto en su estreno. Lleva solo unas horitas y las visualizaciones se cuentan por millones. Vamos a ir hablando de... Se me metió una mejilla en el ojo y ustedes me van a disculpar si yo les pestañeo o algo, pero vamos a ir contándoles lo que vamos a tener en Granada TV en la jornada de hoy. Fíjense, bueno, seguramente, no sé si lo identificarán, estamos hablando de María Antonieta. ¿Por qué? Porque es una de las protagonistas, entre lo mucho que vamos a hablar hoy, con alguien que es buen amigo de otra amiga nuestra, María Francés, que hoy nos visita, que es Carlos Sánchez, que él es historiador de arte y historiador, en concreto, de la moda. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando y cómo nos afecta, ¿no? Los cambios de la moda, cómo también la sociedad va cambiando y afecta la moda, con qué nos hemos quedado, qué hemos desechado, un montón de cosas. Vamos a hablar de todo ello con Carlos hoy aquí en Granada TV. Luego nos vamos a dar una vueltecita por el centro de la ciudad. Vamos a conocer aquellos negocios que tienen más de un siglo. Negocios centenarios que existen, que se conservan todavía en el centro de la ciudad. Pues fíjense, los cuchillos, ahí está un poquito más fresquito. Dicen que tenía ahí como 15 años, ¿no, señores? Es que, en fin, vamos cambiando. Pero, bueno, los cuchillos, todos los puestos de artesanía manual, que se hace con palma, que se hace con la enea, en fin, un montón de historias que se las vamos a contar y que ustedes lo van a disfrutar. Y después nos vamos con Carlos Álvarez, la cosa va de Carlos esta tarde. Carlos Álvarez, que es el nuevo presidente de AGE y viene hoy a visitarnos, a contarnos proyectos, a hablar
de jóvenes y de jóvenes empresarios y de AGE. Señores, son ahora mismo, hoy sí tengo el reloj con batería, son ahora mismo las 6:09 de la tarde. Esto es Granada TV, PTV Granada, las tardes más fresquitas, ahora en invierno más calentitas, donde disfrutamos contándole, voy a hacerlo bien, no lo he hecho bien, todas estas cosas. Comenzamos. A veces las cosas vienen casi que hiladas, y ayer hablábamos como anillo al dedo, ¿no? Ayer hablábamos de una granadina, entre todos estos temas del bordado en tul y con Juan Carlos, de una granadina de Eugenia de Montijo, que también va a ser protagonista en la tarde de hoy, una de esas mujeres influencers de aquella época. Si Lola Flores lo era, Eugenia, ojo. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien. Muy ajetreado con las clases, ¿verdad? Muy ajetreado con las clases, efectivamente, a punto de los exámenes y demás, así que en el momento cumbre. Nos decíamos, historiador del arte, especializado en el mundo de la moda, que no es poco. ¿Cómo llegas a que te apasione tanto el mundo de la moda como para especializarte en historia de la moda? Pues verás, yo desde pequeño sabía que me apasionaba el arte y miraba mucho los libros de arte, y cuando ya estaba estudiando la carrera me di cuenta de que lo que yo recordaba de los cuadros no eran los cuadros, era la ropa. Era la ropa. Entonces yo creo que estudié historia del arte porque me apasionaba la ropa que aparecía en los cuadros, ¿no? Y de ahí viene mi... Luego por devenir profesional, acabé en una escuela donde había asignaturas de historia de la indumentaria y de historia de la moda, y las elegí, ya es mi especialidad, es mi tema. Tu especialidad y tu pasión. Y mi pasión, efectivamente. A mí me han dicho que eres uno de los grandes conocedores de la historia de la moda de esta magnífica tierra. Sí. Bueno, yo intento además abarcar todo tipo de, cuando hablamos de moda, hablar todo tipo de moda, ¿no? No solo lo actual, no solo lo que hay en las pasarelas, sino pues eso, la indumentaria, ¿no? Lo que viene, con lo que hemos crecido y con lo que han crecido nuestros antepasados, que al final todo sigue repitiéndose hoy en día. Eso no se podría entender la moda ni la sociedad si no conocemos lo anterior, ¿verdad? Exactamente, además que la moda es cíclica, acabamos o por inspiración o por recreación o por repetición, la moda vuelve siempre a lo que ya se había hecho. Ha llegado un punto en que no sé si esta afirmación es atrevida, pero que no queda nada por inventar. Quiero decir, no sé si antiguamente se iba inventando según necesidades, según tal, y ahora ya solamente se repite. No, sí que se innova, ¿Sí? Sí que se innova. En este caso, la innovación la está trayendo la tecnología. Lo que nos estamos encontrando, evidentemente, las formas a lo mejor se repiten, los colores, los tejidos, los estampados, pero de repente llega un diseñador y te hace un vestido que al cambiar, al salir a la luz del día, cambia de color. Entonces la moda sí que tiene otras opciones, ¿no? O Iris Van Herpen, que es una diseñadora holandesa que imprime los vestidos, no los confecciona, sino que hace impresión 3D. ¡Ay! Entonces sí que existe innovación. Es cierto que luego hay repetición, pero bueno, es que repetir al final forma parte del ser humano, ¿no? Mirar hacia atrás y repetir modelos, ¿no? Y por lo menos basarnos, ¿no? Inspirarnos, pero también creo que nunca es repetición, siempre es reinterpretación, ¿no? Cuando yo hablaba con Carlos esta mañana, veíamos un poco cómo, porque este mundo es amplísimo, inmenso, te puedes perder muchísimo. Y yo decía, oye, creo que es interesante, y me lo decía él también, hacer un repasito de cómo la moda, no solo la moda ha influido en la sociedad, sino la sociedad en la moda, qué cosas tenemos, qué cosas no, esas influencers de la época, ¿no? Absolutamente. Que creo que es interesante. Lo importante, al mirar la moda, lo importante es ver por qué. La pregunta es por qué van así vestidas o vestidos, ¿no? Y esa es una de las realmente de la forma de entender la moda. La moda se tiene que observar, pues una persona por qué se ha vestido. Pues se ha vestido por muchos motivos, ¿no? El motivo básico sería pues pensar en autorrepresentarse.
¿Qué quiero ser? Pues así es como yo me he visto, ¿no? Si quiero ser más neutro, me he visto de un color neutro. Si quiero ser como María Antonieta, mostrarme como la reina máxima del mundo, entonces llevaré el vestido más grande del mundo, la peluca más alta del mundo y todos los adornos y toda la riqueza, ¿no? Eso es entender la indumentaria como ostentación, ¿no? Es más. En el caso de María Antonieta, bueno, más es más al principio, porque ella a lo largo de su vida, una cosa muy curiosa de ella es que fue recogedora de tendencias y asentadora de tendencias, o sea que ella ella murió con 39 años, ¿no? Pues en los 20 años que fue reina cambió el estilo de la corte como 6 o 7 veces, lo cual era inusitado. En una época en la que las modas cambiaban cada 30 años, ella la cambió pues por lo menos 6 veces, 6 estilos muy diferenciados, ¿no? Qué barbaridad. Y empezó con vestidos inmensos, empezó con lo que serían los vestidos de corte, que eran gigantescos y con paniers así hacia los lados y con muchos adornos, y acabó con un vestido que se llamaba el vestido a la chemise, a la camisa sería la traducción, que era casi desnuda, con un vestido de hilo blanco, que bueno, la corte se escandalizaron, pero luego se lo pusieron todas. Que esa es un poco la historia de la corte francesa, ¿no? Criticar a la reina y luego vestir como ella, ¿no? Siempre. Vamos a ir, lo que sí quiero que vayamos viendo, porque nos has preparado algunas imágenes para hablar de todo esto, y quiero que vayamos viendo algunas de esas imágenes que nos van a hacer un recorrido, ¿verdad? Vamos aquí, vale. Mira, aquí tenemos. Hemos empezado por esta porque esto es para explicar simplemente que una cosa es la indumentaria y otra cosa es la moda. La indumentaria es todo el conjunto de prendas de vestir, ya sea prendas de diario, como sean uniformes, como sea, pues es tanto indumentaria un guante de un carnicero como una bata de una médica. O sea, todo eso es indumentaria, ¿no? Pero no todo eso es moda. En este caso, con este uniforme de colegio, pues se ve que efectivamente es simplemente indumentaria, ¿no? Pero cuando podemos ver cómo un uniforme de colegio puede ser inspiración de una colección, entonces ya estamos hablando de moda, porque cuando hablamos de moda hablamos de cómo el gusto de la sociedad cambia la indumentaria. Entonces, a eso es a lo que llamamos moda, a ese gusto cambiante de la sociedad, donde vamos como utilizando cosas nuevas, tejidos nuevos, formas nuevas, y aquí es donde aparecen los diseñadores, que tienen mucho peso, y las influencers, que en este caso las influencers históricas, ¿no? Pues son esas reinas, ¿no? como María Antonieta, como Eugenia de Montijo, que decíamos antes, y cuya decisión es al final la que hace que cambie la moda, ¿no? Esa es un poco como la diferencia entre indumentaria y moda. Por eso habíamos elegido esta imagen de indumentaria y otra imagen de una colección. Vamos a verla. Inspirada en los uniformes. Aquí está. Esta es una colección de Tom Brown, que es un diseñador americano, que está inspirada en los uniformes de colegio, pero en este caso ya aquí hay tendencias, hay cambio, hay propuesta. Esto es la moda. Esa es la base es la indumentaria. Exacto. Y todo con lo que se le alinea. Todo el cambio que va habiendo, eso está provocado por la moda. Esa es un poco la diferencia entre una cosa y otra. Cuando estábamos con el COVID, con las mascarillas se veía muy bien. Había gente que llevaba mascarillas quirúrgicas. Eso es indumentaria. Pero luego había gente que llevaba mascarillas diseñadas, por ejemplo, por María Francés. Eso es moda. Esa es la diferencia. Unas mascarillas son solo indumentarias y otras además son moda. Cuando ya que vas creando las tendencias, ¿no? Y vas Exacto. haciendo un estilo de algo concreto. Y propones cambio y añades creatividad, no solo funcionalidad. Entonces ya estamos hablando de moda. Vamos a seguir viendo algunas imágenes y vamos a ir conociendo un poquito la evolución de... Pues mira, esta imagen la hemos traído porque en esa pregunta de por qué nos vestimos, esta sería como la base, ¿no? Nos vestimos para abrigarnos. Ese sería como el origen de la indumentaria, ¿no? Pero muy pronto el hombre pasa de el abrigo, que sería esta imagen, a la imagen siguiente, que ya nos habla del símbolo, utilizar la indumentaria para contar yo cosas sobre mí, ¿no? En el caso de Tutankamón está claro, ¿no? Cuando lleva, bueno, esto no es indumentaria, pero él sí lleva indumentaria en la escultura. Entonces nos cuenta que es el faraón del Alto y del Bajo Egipto, porque lleva dos símbolos y lleva una serpiente y lleva un buitre, ¿no? En la cabeza. Ay. Eso es el alto, el buitre, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? La serpiente. La serpiente, ¿sabes? Porque va por el suelo. Y en esto, entonces ya estamos hablando de
la indumentaria no es solo funcional, ya aquí está contando algo más sobre el personaje. Y la forma de hablar, ¿no? De expresar lo que tú quieres. Lo que cuenta de mí. Yo soy el faraón, llevo este tocado, llevo esta perilla postiza y además llevo símbolos que dicen el faraón de dónde, ¿no? En la siguiente imagen vemos como la indumentaria también jerarquiza, o sea, las togas romanas tenían una cualidad, según el color y según el bordado, pues eras de un estrato social o de otro. O sea, tú no podías llevar una toga purpúrea, como esta, púrpura, si no eras el emperador, por dos motivos. Uno, porque estaba normalizado de esa manera, y segundo, porque no lo podías pagar. O sea, el púrpura era el color más caro, era el tinte más caro porque se hacía con un molusco que había en el mar y era muy complicado. Entonces, en este caso vemos como la indumentaria, además, jerarquiza. Dentro de un grupo social, dice cuál es mi sitio, ¿no? Igual que en el ejército, ¿no? A través de la indumentaria, las puntas de las estrellas, los galones, las medallas, eso nos posiciona. Gracias a la indumentaria nos posiciona dentro de un colectivo. Carlos, igual que ahora a lo mejor es más normalizado, ¿no? Utilizar esa indumentaria para disfrazarnos de algo que no somos. Para ser otra cosa. Para ser otra cosa. Claro. En la antigüedad ha habido, y lo voy a decir de una forma muy llana, ha habido muchos follones porque alguien se haya vestido haya utilizado según qué signos, según qué indumentaria, o había también permitido algunos días... A ver, el carnaval es una cosa muy antigua, aunque incluso el carnaval, por ejemplo en Venecia llegó a prohibirse el carnaval precisamente porque la gente usando la indumentaria aprovechaba para robar, para matar, para cometer a cara tapada, ¿no? Pero también ocurre que al no haber... ahora todos nos conocemos, todo el mundo sabe quién es Jero, sabe cuál es tu cara, porque es cuestión de ponerse en a buscar, las redes, ¿no? y lo encuentras. Pero en aquel momento nadie sabía qué cara tenía Nerón. Vale, había esculturas, tal, pero cualquiera podía vestirse de Nerón y decir que era Nerón, ¿no? Entonces sí que ha habido mucha suplantación de personalidad, ¿no? Con la propia María Antonieta hay toda una historia en torno a un collar y a una mujer que se hace pasar por ella. ¿Por qué? Porque en realidad la cara de María Antonieta real no la conocía tanta gente. Claro. O sea que es muy común lo de la... ¿No te podía mandar por WhatsApp la foto de María Antonieta? No, exactamente. Puedes decir, bueno, pues podría ser ella, ¿no? Yo qué sé, nunca la he visto, ¿no? Vamos a continuar viendo alguna de estas imágenes. Bien, bueno, aquí... ¿Nos vestimos por pudor? Exacto, también. ese es el tema. Pero esto es culpa de la religión, ¿no? Claro. Hay un momento en el que llega... se instaura el cristianismo y el cristianismo dice que el cuerpo debe ser tapado. Y es un pudor religioso al final, ¿no? Tapar los genitales, y cada vez ir tapando más. Vamos viendo a lo largo de la historia, desde los romanos, que el desnudo era heroico en Roma, ¿no? Los gladiadores, etcétera, hasta el Renacimiento, lo que hicieron fue tapar, porque el cuerpo era algo que solo debía mostrarse en la privacidad, ¿no? En la familia, en la pareja, ¿no? Y el pudor al final, pues lo que conlleva es ese blindar el cuerpo y hacerlo desaparecer, y es una función que tiene la indumentaria. Vamos a pasar a la siguiente y vamos viendo cómo evoluciona, ¿no? ¿Para qué más nos vestimos? Pues para protegernos. O sea, en este caso, esa imagen lo que venía a contarnos es la protección de los caballeros andantes, la protección ante un posible hachazo. Esto tendría mucho más sentido que el pudor, porque al final el pudor es que alguien en un momento determinado de la historia decide que tener la piel al aire libre, que se vea, es un signo de... Es pecado. Es pecado, claro. Al final, ¿no? El pecado original encima, es que es el comienzo es el génesis, ¿no? Manipulación mental. Total. Esto tiene más sentido, es más funcional, claro. Protegerse. Al final, todas estas, porque también los caballos estamos viendo, ¿no? Los caballos están vestidos de ellos. Y aparte, esta indumentaria que estamos viendo tiene más cosas, porque es una representación de una orden de caballería, ¿no? Lleva los escudos con las cruces, etcétera. Entonces nos protege y además nos incluye en un colectivo, que sería la siguiente función de la indumentaria, ¿no? En la siguiente imagen, que es cercana en época a esta idea de los caballeros, aquí estamos viendo a unos frailes, bueno, la imagen es de los años 40. Pero, ¡qué maravilla! Pero esto que nos hace, llevar esto que nos hace pertenecer a un colectivo. La indumentaria nos hace pertenecer a un colectivo. En este caso, por ejemplo, aquí en Granada, ¿no? En la Semana Santa está clarísimo, ¿no? Hombre, está clarísimo cómo vamos utilizando
esa indumentaria no solo para significar de qué hermandad eres, por ejemplo, o también si eres mantilla, si eres hermano, si eres costalero, si eres utillero, si eres acólito, y además, y eso lo vemos mucho en los acolitados y en todo este tipo de cosas, como los sacerdotes pueden llevar según qué indumentaria, los acólitos, las casullas, las dalmáticas, o sea, es pertenecer a un colectivo y en el caso de la Semana Santa, dentro del colectivo, ¿quién soy? Entonces sumamos las funciones anteriores, ¿no? Y es interesantísimo. Y en los hábitos religiosos además hay cosas muy espectaculares. Según el color, según la capucha, según... Claro, si llevan capa, pues los dominicos, por ejemplo, que llevan capa, ¿por qué? Porque eran una orden mendicante, era una orden que... eran predicadores, perdón, que hacían viajes largos y por eso llevan capa, ¿no? O los franciscanos, que son mendicantes, llevan un hábito muy pobre para representar su propia humildad, etcétera, etcétera. Todo tiene una significación y al ver tú a una serie de frailes, sabes en su orden por qué van así vestidos, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Esa idea de la indumentaria con pertenencia a un colectivo que, fuera de la religión, lo podríamos traducir a la indumentaria que me incluye dentro de una tribu urbana. Y es otra historia distinta, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Una cadena de oro con un Cristo o con un puño es muy diferente, sí, significa claro, cosas, ya depende. Pertenezco a cosas muy diferentes, ¿no? Es otra de las funciones de la indumentaria. Pero a medida que va avanzando la historia y cuando llegamos al Renacimiento, la indumentaria adquiere una nueva función, que la vamos a ver en la siguiente imagen, que es la transformación. O sea, el cuerpo hay que irlo convirtiendo, transformándolo en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, las mangas largas, los vestidos que arrastran, que hacen que la mujer parezca mucho más estilizada y mucho más alta, pero además es que la indumentaria ya desde el Renacimiento segrega. Si yo soy hombre o si yo soy mujer, visto de una manera o visto de otra, ¿no? La indumentaria también me diferencia. Hasta el Renacimiento no era tan diferente. Hasta el Renacimiento, evidentemente había diferencias, pues las mujeres a lo mejor llevaban más adorno en el pelo, pero realmente la estructura era la misma, túnica y manto, ¿no? Entonces, es en el Renacimiento cuando ya el hombre monta a caballo, la mujer se queda en casa, siempre hablando de la alta sociedad, ¿no? Y el hombre, como monta a caballo, lleva calzas y no lleva prendas largas, la mujer ya sigue llevando vestidos y luego faldas, estructuras, miriñaques, y hay una segregación que por suerte ayer lo vimos en los Globos de Oro, lo que pasa es que con Shakira ya ni se habla de los Globos de Oro, ni se habla de nada, pero ayer vimos en los Globos de Oro que hubo hombres con vestidos. Han tenido que pasar 5 siglos para que realmente rompamos con esa tradición, que en el Renacimiento lo que ocurrió fue que no solo se separaron las formas, sino las formas de confección. O sea, las mujeres llevan vestidos, se cosen de una manera, los hombres empiezan a llevar jubones y es el nacimiento de la sastrería. Y ya hasta la forma de coser es diferente. Depende mucho también la sociedad en la que estés, en la cultura en la que estés. Quiero decir, nos vamos a Escocia, tenemos la falda escocesa, el hombre no pasa absolutamente nada, nos vamos a Oriente, tenemos las túnicas. Sí. Y en Occidente... Sí, pero bueno, esto también está muy relacionado con la religión y bueno, muy relacionado con la evolución de las cortes europeas, que también fueron muy cambiantes, que esta distinción entre hombre y mujer, por ejemplo, en el barroco que conllevó, pues en la corte de Luis XIV eran los hombres los que iban muy vestidos, con lazos, con pelucas largas, y las mujeres mucho más discretas, no llevaban faldas, pero... También depende del momento que sea el hombre o la mujer el que lleve un exceso mayor o menor de ornato, ¿no? Pero en el siglo XIX aparece la sastrería del todo ya, los dandies ingleses y tal, y ya aparecen los trajes de chaqueta y el hombre parece que no tiene otra opción. Y entonces parece tiene que ser eso sí o sí. Trajes de chaqueta, ya sea smoking, ya sea una chaqueta náutica, según para qué, pero trajes de chaqueta. Esto nos vuelve a hablar de la transformación. O sea, la ropa transforma el cuerpo, pero lo seguimos haciendo hoy en día, pero aquí es muy claro, ¿no? Ella lleva ceñidísima la cintura y el pecho desaparecido. Lleva un cartón de pecho que hace que no se le note nada el pecho, precisamente. ¿Por qué no quiere que se le note? Pues ella es española, ella es la hija de Felipe II y en este caso es una corte de altísima castidad. Entonces lleva el cuello hasta aquí. La bola, ¿no? Su bola. En realidad esa es una lechuguina, ¿ves que parece como una lechuga? Sí. Esa es una lechuguina. Ay, qué guay. El cartón de pecho, la cintura muy estrecha, o sea, todo es como una armadura, en realidad. Y de hecho, si la vemos bien, así visten nuestras vírgenes. La Virgen del Rosario de Plata tiene un claro ejemplo absoluto. Es exactamente lo mismo. Es igual. Es que va así vestida, va vestida, así. De hecho lleva estas mangas y todo, o sea que es un patrón
Perfecto, claro. Las vírgenes, por ejemplo, pues las vírgenes, sobre todo las vírgenes barrocas, las vírgenes nuestras, están muy deshumanizadas, ¿no? No son carnales, el pecho desaparece, tal. Pues precisamente esto viene de aquí, de la ropa que convierte el cuerpo en otra cosa. Lo seguimos haciendo, nos ponemos hombreras, nos ponemos sujetadores que levantan el pecho, fajas que reducen, tacones, etcétera, etcétera. O sea que realmente seguimos transformando el cuerpo. Pero a lo mejor con otro sentido, ¿no? Sentirnos más a gusto con nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Aquí era un sentido más de corte. En la corte, esta mujer, ella era la mujer más influyente de Europa en ese momento, vestía así y todo el mundo vestía así. Pero realmente hoy en día lo hacemos para sentirnos mejor. Y porque la tendencia lo dice a veces también, ¿no? Porque las hombreras parecía que no iban a volver y mira ahora, ¿no? Que se lo digan a María Francés. Que ya son hombreras absolutamente. Bueno, también claro. Para estructura, para equilibrar un poco esto no es recuperar los 80 y bueno, al final ¿qué hace? Pues nos hace parecer más fuertes o simplemente hace una silueta más triangular, o sea, convierte la indumentaria. Convierte. Y en esto María Antonieta tenía mucho que decir en lo de transformar, ¿no? Lo que contábamos un poco antes de la indumentaria para transformar el cuerpo. Para empezar, esta, por ejemplo, transforma el cuerpo y fíjate en toda la riqueza también. No solo este vestido transforma, sino que muestra lo rica que ella es. Los tejidos, los bordados, las joyas añadidas. Aparte de que ella nos está diciendo quién es porque lleva el retrato de su padre aquí en la mano, en un camafeo, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, nos permite hablar de precisamente eso, indumentaria y riqueza. De esta familia, ¿verdad? Sí, todo muy básico. Muy básico, menos todo, es menos. Sí, menos es menos. Esta familia, ¿por qué se retrata así? Pues para decir, los tejidos eran carísimos, todos van vestidos con brocado, que es un tejido, todos van vestidos con un tejido que está hecho con hilos de oro. Entonces, lo que estamos viendo es una familia entera vestida con unos tejidos carísimos. Entonces, ¿qué está haciendo esta indumentaria? Mostrar la riqueza. Somos ricos. Es lo que nos están contando en esta imagen. Tenemos muchísimo dinero y aquí vemos pues, estos 7 miembros de una familia mostrando sus mejores galas. Y además con el perrito ahí. Retratarse con las mascotas era muy habitual en esta época, ¿verdad? ¿no? Los tenían como muy presente a los animales, en realidad, como hoy en día, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya sí que nos encontramos con esa idea de la ostentación con María Antonieta. Qué maravilla de ella. Ella llega a Versalles, viene de Austria, que la corte austríaca era muy austera, y ella llega a Versalles y lo que se encuentra es con que pues es la cabeza a la que todo el mundo mira, bueno, la cabeza nunca mejor y peor dicho. Claro, ella, ¿no? A que le corten la cabeza. Luego la perdió. Le cortaron la cabeza. Pero ella lo que se encuentra es con que bueno, lo que ella se ponga se va a llevar y que tiene, pues en realidad, su marido fue un rey muy sensato, aunque hizo algunas cosas extrañas, como la guerra contra Estados Unidos, pero ella tenía libertad, no tenía límite presupuestario, ¿no? Y esto hacía que cada vez inventara más. Más y más. Y aquí sí que más es más, ¿no? Tanto en el tamaño de las pelucas como en el de los vestidos. En su primera época lo que hizo fue sobredimensionar hasta límites insospechados las faldas y es el momento en el que los vestidos llegan a su máximo volumen. Esto al final, ¿qué es? Transformar el cuerpo, que decíamos, hasta volúmenes grandísimos, transformarlo y hacer que la gente se aparte a tu paso. Eso es lo que provoca ese vestido, ¿no? Claro, es un poco signo de poder, ¿no? Cuanto más grande, más se van a separar de ti. Exacto. Y más inaccesible eres. Más inaccesible eres, exactamente. De hecho, aquí la ropa juega un papel bastante curioso, ¿no? Porque hay que pensar en 3 mujeres así vestidas, ¿no? Pues no podían pasar por una puerta. Imposible. Entonces, lo que ocurrió fue que en este momento se cambiaron incluso los tipos de asiento, fuera los brazos de los asientos, asientos mucho más altos porque no podían bajar tanto con esas estructuras y ampliar las puertas, hacer más altas. Para las pelucas, ¿no? Para las pelucas. Luego las pelucas tenían un problema gravísimo que era el teatro, ¿no? Y había auténticos problemas porque la gente no veía el show, ¿no? Porque eran pelucas que llegaban hasta 70 centímetros, eso es muchísimo. ¿Podemos decir que María Antonieta
¿Fue una gran estilista o una gran diseñadora? Ella tenía una estilista. Ella tenía una estilista. Exacto, ella tenía una diseñadora estilista que se llamaba Rose Bertin, que de hecho se la considera la primera estilista de la historia, pero sí que María Antonieta sería la primera influencer. Todas las reinas han sido influencers porque todas han marcado estilo, pero en su caso es que, como contábamos antes, cambió de indumentaria muchísimas veces, ¿no? Si pasamos la imagen, aquí la tenemos, por ejemplo, vestida a la francesa. Cuando a ella la van a casar, estos matrimonios funcionaban por mandamos un retrato y a ver si al rey le gusta. Y a ver si luego coincide, claro. Y luego si el retrato llevaba un Photoshop de la época, claro, ella probablemente no era tan bella como sale aquí. Pues este es el retrato que mandaron. Claro, ¿cómo se viste ella para este retrato? A la francesa, ¿no? Que es pues un tipo de indumentaria. Pero ella se aburre de la francesa y si pasamos a la siguiente, la tenemos con otro estilo que es el vestido de corte. Y es lo que ella va. ¿Qué pasa? Pues cambia radicalmente, mucho más volumen, mucha más decoración, muchos más adornos. Y en el siguiente la podemos ver con otro vestido radicalmente distinto, que es este que te contaba, como que parece una camisa. Sí. ¿No? Y que bueno, fue un escándalo, que la reina, para ellos la reina aquí iba desnuda, prácticamente desnuda. Y se vestía según el mensaje que quisiera dar también, a según donde fuera a estar. En este caso el mensaje de María Antonieta era un mensaje de libertad. Siempre. Ella hacía lo que le apetecía. Ella no le interesaba la vida cortesana, sí, la vida cortesana sí. Claro. Lo que no le interesaba era la ceremonia. Lo que no le interesaba era lo correcto, ¿no? Sí, y la representación, estar en una misa o en un acto diplomático. Pero a ella le importaba lo que venía después. La fiesta. Claro. Entonces, estos vestidos eran mucho más cómodos para estar por los jardines de Versalles con los amigos de fiesta o para ir a ordeñar las vacas, que ella lo hacía, que le gustaba. Entonces fue un escándalo cuando un retrato oficial, ella vestida con un vestido camisero, que era un vestido que venía de las colonias y que estaba muy mal visto. El último también es muy polémico, la última imagen que hemos puesto de ella, porque va vestida a la inglesa. Que está ¿A la inglesa? Este vestido tan ceñido es un vestido a la inglesa, la falda es mucho más pequeña y el hecho de que vista a la inglesa es un poco una traición estilística. Claro. Pero lo que ocurrió fue que se puso de moda el vestir a la inglesa. Vestir a la inglesa en la corte francesa. En la corte francesa, exactamente. Las inglesas no vestían a la francesa, no. Al contrario no ocurría. En España vestían todas a la francesa, el vestido a la inglesa se vio menos. ¿No había un estilo español en aquella época? ¿Había alguna tendencia especial que fuera de aquí? En aquel momento la corte española está totalmente afrancesada porque eran los Borbones que acababan de llegar, claro, a España. Llevaba Felipe V, Felipe VI y Carlos III, son reyes afrancesados, ¿no? Entonces eran una indumentaria totalmente a la francesa, hasta que llega la Revolución Francesa, nos invaden, y entonces ahí sí que hay un espíritu, y ahí tenemos que hablar de Goya, podríamos hablar de Goya, de la duquesa de Alba, tal. Ahí sí que hay el espíritu de vamos a vestirnos a la manera popular, vamos a recuperar nuestras tradiciones y sacar las madroñeras, los trajes de torero, todo lo que vemos, lo que se llama a la goyesca, ¿no? Que por eso el siglo XIX y todo esto, ¿no? Todo esto ya es como una reacción contra la invasión francesa, y de ahí vienen los trajes regionales. Los trajes regionales vienen de el nacionalismo, ¿no? de esa. Pero bueno, el vestir a la española ocurrió en el siglo XVI, que es cuando España imperaba en Europa, ¿no? Luego ya no hubo tanta influencia, ¿no? Por eso hablábamos de cómo no solo la moda influye en la sociedad, sino cómo la sociedad y los cambios, los mensajes que quieres dar, se utilizan, se canalizan a través de la moda. Cómo te vistes tú, dice, pues se pueden mandar muchos mensajes. Se me ocurre un ejemplo muy claro, que es cuando se va a votar en el Parlamento inglés el Brexit y la reina de Inglaterra, que nunca podía pronunciarse, ella no podía pronunciarse realmente, ¿no?, sobre lo que ella opinaba, pero se presentó en esa votación con un vestido totalmente azul, con flores amarillas aquí, ¿no? Entonces ella que estaba apoyando al Brexit, apoyando el no Brexit, apoyando a Europa, a la Comunidad Europea, a través de su indumentaria, ¿no? Un ejemplo de una reina que utilizaba la indumentaria. La reina de Inglaterra era súper inteligente con el vestido. Y el lenguaje del bolso, como lo pusiera, significaba una cosa, significaba otra. Totalmente. Eso, hay una película que se llama Vatel, que se ve muy bien porque va sobre la corte de Luis XIV, pero habla de eso, de cómo Vatel sabe si el rey está contento o está descontento por cómo pone las manos, por cómo mira, por cómo... ¡Qué maravilla! Es un tema muy interesante. El lenguaje de la indumentaria es infinito.
Algo que pasó, claro, cuando vino la reina Leticia, hace poquito al Hospital Real, estábamos allí los periodistas un poquito, ¿qué llevará? Haciendo la porra, ¿no? ¿De qué color irá? ¿Llevará vestido? ¿Llevará falda? ¿Llevarán 2 piezas? ¿Cómo irá peinada? Y nos sorprendió cuando la vimos muy sencilla, vestida de verde, y no sabíamos si el verde, que ustedes lo hemos contado alguna vez, verde significa viva el rey de España, y muchas veces se utiliza incluso en las corbatas, para según que Jaime de Marichalar firmaba con bolígrafo verde, precisamente por eso. No sabíamos si había mensaje o no. ¿Hay alguna forma de distinguir cuando hay intencionalidad y cuando es casualidad? Es que es tan fácil malinterpretar un mensaje. Claro. Es dificilísimo. Pasa mucho con las joyas, con la reina Leticia precisamente. Y de hecho hay muchos blogs especializados en eso, ¿no? Sí. Que es cada vez que ella aparece, poner qué joyas lleva y localizar quién se las regaló o de dónde viene. Si es del joyero de las joyas de pasar o es de las joyas propias. Entonces todo al final tiene una interpretación que puede ser simplemente caprichosa o que viniera de verde porque estaba en Andalucía. Igual ni siquiera era porque apoyar al rey, ¿no? Ella está siendo ahora influencer de moda. Sí, sí. Además, yo tengo que decir que nunca he sido... Yo soy bastante republicano, pero reconozco que Leticia ha encontrado un estilo y realmente crea tendencias y vende, ¿no? Cuando ella se pone algo, que se lo pone, de Zara o de H&M, se vende, ¿no? Entonces ella realmente está creando tendencias, ¿no? Y con el tema de la joyería, por ejemplo, es muy interesante, como te decía. Los signos de la realeza también, que al final siguen siendo influencia en el día de hoy. Vamos a seguir viendo algunas imágenes que tenemos todavía por ahí. Precisamente hablando de María Antonieta, esta la hemos traído, es una colección de Mosquino, para hablar de cómo nos puede parecer que una falda con miriñaque o con una falda con guardainfantes está pasada de moda, pero cómo la moda luego la utiliza, ¿no? Como aquí en este caso utilizamos una peluca grandísima, una falda grande, fijaros en la modelo que tenemos delante y en las modelos que hay detrás, y vemos cómo los volúmenes de María Antonieta vuelven a ser tendencia constantemente. María Antonieta, y hemos visto la película, ¿no? Es tendencia cada 20 años, vuelve a ser tendencia María Antonieta porque es un tema, al final es textil, es ostentación, es actitud, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas que vemos, o este tipo de colecciones, son más para marcar tendencias que para luego ponértelo, ¿no? Claro, esto es escaparate. Cuando las marcas hacen este tipo de cosas, lo que hacen es buscar el protagonismo en los medios, en las revistas, el que se hable de ellos. Luego al final Mosquino no vende, eso no se vende. Lo puedes ver a lo mejor en una alfombra roja y tampoco, pero lo que estás creando marca realmente, ¿no? Entonces lo que están buscando es vender luego complementos, ropa un poco más básica, prêt-à-porter, pero tú tienes en tu cabeza este Mosquino, ¿no? Esta parte de la marca, aunque luego no se comercialice. Vamos a seguir viendo algunas de esas imágenes. Bueno, esta es la reina siguiente, bueno, es emperatriz, ¿no? Siguiente a María Antonieta, que es Josefina Bonaparte. Y en este caso la hemos elegido para ver cómo es tan necesario cambiar que, o sea, ser todo lo contrario a la que le acabamos de cortar la cabeza, que el vestido es radicalmente diferente. Totalmente. Me recuerda un poco a Roma, a Grecia, Exacto. Pues este es el periodo, este es el imperio. Claro. El imperio napoleónico. Claro. Entonces ellos, ¿dónde miraron? A Roma. Y el vestido, además esta silueta se llama imperio, se usa mucho en novia, por ejemplo, hoy en día. Y es un vestido de inspiración totalmente romana, y es esa idea, vamos a huir del antiguo régimen a través de la ropa. Ahora mostramos muchísimo el cuerpo, la silueta es totalmente libre, cómoda. Y bueno, Josefina es una mujer absolutamente clásica, pero clásica me refiero a neoclásica, ¿no? en su forma de vestir. Al final cada reina muestra qué quiere ser a través de su ropa. Ella quiere ser alejada de María Antonieta, pero la siguiente imagen que tenemos nos muestra justo lo contrario, y es Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo es la siguiente, ¿no? Es la siguiente imagen. Aquí la tenemos, granadina y casada con el sobrino de Napoleón, con Napoleón III, y sin embargo, ¿cómo va vestida? Como María Antonieta. O sea, ella lo que... Aquí está, de hecho aquí está vestida para un baile de disfraces, ¿no? Pero nos interesa porque lo que hace la Eugenia de Montijo es entender la moda como, de nuevo, como un escaparate, y aquí habría que hablar de París, ¿no? Las reinas francesas entendieron muy bien
que la moda es país, ¿no? Y entonces por eso Francia es el centro de la moda, porque ha habido muchos gobernantes, muchas reinas, también mucha protección con su industria, pero bueno, ella lo que hace, nada más llegar a la corte, es otra vez la falda grande y otra vez la ostentación en el vestir. Esto es verdad que es un disfraz, pero hemos añadido también una imagen, una fotografía de ella. Otra más. Y en esa fotografía vemos de nuevo los volúmenes. Qué maravilla. Aquí la tenemos a ella. Ella fue realmente una creadora de tendencia. En Granada se habla muy poco Sí, se habla poco de ella. De ella. Tenemos esa estatua preciosa en el paseo de la avenida de la Constitución. Pero realmente fue una mujer muy influyente, muy influyente. Ella llevó el jamón de Treveles a Francia. Pues claro, sí, es cierto. Claro. Ella ejerció de granadina toda su vida. Totalmente. Ella y su hermana, que era la duquesa de Alba, ¿no? Fueron una pareja de mujeres muy influyentes. Y llevó el abanico, llevó la mantilla negra, que luego se puso de moda, a partir de ella se puso de moda en toda Europa, la mantilla negra, que era algo totalmente español y goyesco, ¿no? Y realmente fue una mujer extremadamente influyente y mucha gente se sitúa en ella. Qué maravilla los volantes que estoy viendo y todo. Es precioso porque además tiene un corte. Este vestido es de Charles Worth, que es el primer diseñador de moda de la historia. ¿Por qué se dice primer diseñador? Si ha habido gente haciendo ropa pues desde la prehistoria. Pues se le considera el primer diseñador porque fue el primero que propone él las colecciones. Y hace colecciones. Hasta aquí, ¿cómo funcionaba hacerse un vestido? Pues yo iba a la modista, le llevaba el tejido y le decía, quiero un vestido así, con las mangas así, con tal. A partir de Worth, él es el que dice, bueno, pues yo he hecho estos vestidos, os propongo esta tendencia, y entonces al crear él la colección, se le considera el primer diseñador, no costurero, sino diseñador, ¿no? Y él trabajaba para Eugenia de Montijo, para Sisi Emperatriz, para Isabel II, para todas las... Para gente de pie de calle. Para la gente de pie de calle. De hecho, hemos añadido una imagen de la corte de Eugenia de Montijo con su corte, simplemente para... Bueno, aquí la tenemos a ella también. Fantástica. Ella era exagerada, le gustaba mucho el lujo. Más es más también. Más es más. Y en la siguiente imagen la vemos con sus acompañantes, todas van vestidas como ella, que es un poco de lo que hablamos de la reina, es influencia para y todas las tendencia demás. absoluta. Y tendencia, todo de Worth, todo lo que vemos aquí es de ese diseñador. Y para cerrar esta selección de imágenes habíamos puesto precisamente una imagen de la tienda de Worth, para explicar esto, que él ya tiene una tienda donde está la ropa y la gente viene a comprar lo que él propone, no a encargar. Luego evidentemente tú querías una camisa y te la hacían como tú querías, pero este es el nacimiento de la industria de la moda. Eugenia de Montijo y Charles Worth. Fíjate que después de hacer un repaso por todo esto, uno comienza a entender mucho más el porqué, de dónde venimos y cómo influye también eso que tú decías, ¿no? La moda cíclica, que siempre Totalmente. se repite. Siempre volvemos a recuperar a estos personajes especialmente, ¿no? Bueno, ya saben, Eugenia Montijo, granadina, una de las primeras influencers y además culpable un poquito también de que existan los diseñadores de moda. Pues en parte sí, lo apoyó muchísimo. Carlos, es una suerte estar contigo, aprender, que nos encanta aprender y sobre todo compartir un ratito y entender cosas tan maravillosas como la moda, que en este espacio se le da mucho protagonismo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Otro día te pasas por aquí, hablamos de más cositas Cuando que sabes que nos gustan. Carlos, gracias. Señores, historia de la moda, pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a ver a publicidad y justo después vamos a dar un repasito por los negocios que tienen más de 100 años en Granada. Después de eso volvemos, que ya mismo está por aquí Carlos Álvarez, para hablarnos de